Buenas, hoy vengo a hablar sobre cuentos, sobre la diferenciación en cuanto a su estructura de duración, es decir, básicamente qué tan largo puede ser un cuento o qué tan corto puede serlo, ya que hay problemas a la hora de hablar de qué tan largo puede llegar a ser un cuento y qué tan corta puede llegar a ser una novela y ese límite que hay entre ellos. Así que bueno, pensando sobre este tema, hice una reflexión y aquí quiero proponerla para determinar qué es un cuento corto, qué puede ser considerado un cuento mediano y hasta qué punto un cuento es largo y asimismo en qué momento deja de ser cuento largo para convertirse, por ejemplo, en una novela corta. Aquí daré respuesta justamente a ese tema. Esto no es algo nuevo en este canal, ya que yo ya había hablado de la extensión de los libros, de cuando yo considero que un libro, bueno, en este caso una novela, es corta, que yo ya dije que tenga menos de 200 páginas, cuando una novela puede ser mediana, que para mí fue entre las 200 páginas y las 400, y cuando una novela puede ser considerada larga, que es 400 páginas o más. Así que bueno, hoy quiero hacer una diferenciación con los cuentos. En su momento hice el video de los libros porque un amigo me... Bueno, si ven el video pueden saber la historia, pero básicamente un amigo me dejó con la duda de hasta qué punto un libro es corto o un libro es mediano. Así que vi ese video de nuevo y pensé en lo mismo, pero en la versión de los cuentos. Así que bueno, aquí va la diferenciación que yo hago. Bueno, para mí un cuento corto tiene entre 2 páginas y 10. ¿Por qué menciono desde las 2 páginas y no desde una sola página? Pues bueno, esto lo hago porque si un cuento tiene en realidad solo una página, se debería considerar un microrrelato. Para llamarse cuento, según mi opinión, debe tener como mínimo 2 páginas y debe llegar hasta la página número 10, sin ilustraciones, sin dibujos, sin grandes espacios entre sus párrafos como en los libros infantiles. No, no, en este caso hablo de formato completo. Reflexionando sobre los libros y sus formatos, en este caso para los cuentos, yo estoy leyendo actualmente 12 cuentos peregrinos. Esta es una edición de Oveja Negra que no tiene grandes espacios entre párrafos, que no tiene ilustraciones, por ejemplo, no hay dibujos, no hay nada, pero sí hay un espacio, por ejemplo aquí en el primer cuento que se llama Buen viaje, señor presidente, hay un espacio bastante grande aquí al principio, que es básicamente un error editorial. El título está aquí en una página en blanco, generando un absoluto desperdicio, esta página también en blanco, y este espacio inútilmente puesto aquí al principio, entonces bueno, esto es un error editorial. Este tipo de errores me impiden hacer un buen cálculo a la hora de saber cuántas páginas tiene un cuento. Este inicia en la 23. Entonces, cuando yo empiezo a contar cuántas páginas tiene el libro, debo suponer que ya hay media página que está de entrada en el cuento puesta de forma errónea, que es la que ya les mostré en la partecita de aquí arriba. Eso dificulta el conteo de las páginas, pero bueno, es preferible a una ilustración o a un dibujo que arruina por completo la experiencia. Para mí, un relato medio o mediano tiene entre 11 páginas y 35. Esto ya lleva más tiempo de lectura, ya tiene más espacio el escritor para la narración y para la descripción, entonces esto ya es sin duda más larguito. Por ejemplo, hace un momento les hablé del primer cuento que tiene 12 peregrinos, el primer cuento que se llama Buen viaje, señor presidente. Es un cuento que tiene 31 páginas, las acabo de contar, así que encaja perfecto en lo que es un cuento mediano. En este formato se escriben la mayoría de los cuentos del mundo, de hecho. Muy pocos escritores son capaces de escribir un cuento corto, mientras que hay muchos que efectivamente escriben cuentos medianos y se les desarrolla perfecto la historia, no tienen gran problema. Lo que le sigue, por supuesto, es un cuento largo, que para mí tiene entre 36 y 59 páginas. Porque sí, hay escritores que hacen cuentos de 50 páginas o más. Es increíble, pero efectivamente existen. Así que pues nada, para eso ya hubieran escrito una novela, pero para mí una novela tiene más de 60 páginas. Para mí una novela inicia con 60 páginas como mínimo y bueno, si llega a las 90 o a las 100 páginas es digamos una novelilla, ¿no?
una novela cortita. Si ya tiene más de 100 páginas, pues una novela corta y puede ser mediana, bueno, ahí depende de qué tanto llegue a avanzar. Pero como aquí estamos con cuentos, esta sería mi propuesta entonces. Cuento corto de 2 a 10, cuento medio de 11 a 35 y cuento largo de 36 a 59. Como ya mencioné, pues hay que tener en cuenta el formato siempre, del formato de la página, el formato del libro, el formato editorial, porque hay algunos que ponen dibujos o ponen grandes espacios o ponen la primera letra del texto increíblemente grande. Hay muchas aberraciones editoriales que lamentablemente tenemos que sufrir los lectores, pero bueno, en fin, esta es mi propuesta, no quiero de este video algo muy largo, así que gracias. Una aclaración, yo no es que sea enemigo de las ilustraciones, ni de los dibujos, ni nada. No, no soy enemigo de eso y si son libros infantiles o incluso para adolescentes, pues bienvenido sea porque eso ayuda a que la lectura sea muy entretenida. Me acordé, por ejemplo, de este libro que me dejó muchos traumas cuando yo era niño, con mitos y leyendas de Colombia. Entonces, bueno, tiene unas ilustraciones que siempre me generaron pesadillas. Esa no, justo mostré la que no está traumática, pero bueno, el pájaro silbador. ¿Qué tenemos aquí? La mancarita. A ver, ¿cómo no va a tener uno pesadillas con esto? Aunque claro, miren, una ilustración que ocupa toda una página. Eso es una cosa complicada. Realmente el texto es muy poco y la ilustración se lleva mucho, entonces no sé. Este libro, pues, ¿cómo hace uno un conteo de las páginas que tiene si tiene ilustraciones tan grandes como esta de La Llorona? Que qué miedo que nos ha dado La Llorona a los colombianos. Pero bueno.